A ver. Hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan o no me escuchan? Díganme si me escuchan, cómo están, buenas noches. A ver, hermanos, ¿cómo me escuchan? Si me escuchan, díganme si me escuchan. Creo que tengo volumen, así que díganme si me oyen. A ver. Yo me escucho bien, no sé ustedes cómo me escuchan. Pues un saludo por ahí a la gente que se va conectando. A ver. Hermana, bendiciones. Hermana de la página Sagrada Familia Católica, bendiciones. Bienvenida a esta breve transmisión. A ver, déjenme bajarle un poquito de volumen porque escucho eco en mis audífonos. A ver. ¿Dónde está la cámara? Esta cosa que siento que... Ahí está, que me veo medio empañado. Bueno, bendiciones a todos los que van llegando a esta transmisión. Hoy es sábado. Voy llegando de la calle. Andábamos en una comida familiar y bueno, me quedé con el niño chiquito porque se cansó. Y mi esposa pues sigue de rumba, ¿no? Se fue a otra cena familiar. Ah, pues dice por ahí Isaí Hernández, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? Pues aquí, hermano, viene haciendo una breve transmisión. También por ahí está el hermano, dice bendiciones. Galileo Enríquez, Dios le bendiga desde El Salvador hasta El Salvador. Un saludo muy cariñoso, un abrazo. Dice Nancy Matías 40, hola, buenas noches. Pues buenas noches a todos. Yo estoy en el área de la Florida y aquí en la Florida son exactamente las 8:23 de la noche. En este horario son las 8:23. No sé si pueden ver mi cuerpo un poco grande porque estoy transmitiendo desde una tableta. Entonces tengo mi teléfono aquí a la mano porque quiero en esta transmisión compartir con ustedes algunos de los mensajes que me escriben, bueno, mensajes y comentarios que me escriben algunos hermanos, ¿no? Entonces, esta transmisión quise aprovechar, ahorita que estoy solo, que el niño está dormido, para, para compartir con ustedes, vaya, algunos mensajes, algunos comentarios que me comparten, ¿no? Antes de que se me olvide, también les quiero dar las gracias a los más de 10,000 sus seguidores. Fíjense que ya somos más de 10,000 personas que están pendientes de nuestra transmisión, obviamente, de nuestros videos, obviamente. Yo sé que mucha gente que me sigue a veces no son mucho de TikTok, pero igual yo les agradezco que estén siguiéndonos. Dice por ahí Jerry66, buenas noches. Bueno, pues muchos comentarios, la verdad, no sé ni por dónde empezar. Quisiera que llegara un poco más de gente para empezar a compartir. Am, Uno de los mensajes que tengo aquí en un video que me etiquetaron dice: Nivo Martel, ya deja una iglesia vacía y corrupta y decídete por Cristo. Es un hermano que se llama Geli Ricardo Mejía 35, diciéndome que deje la iglesia católica, que es una iglesia vacía y corrupta y que pues me salga de la iglesia católica. Pues yo les dije en un video que hice en la mañana, ¿no? Yo hice un video en la mañana, yo sé que algunos de ustedes lo vieron, haciendo esta pregunta, ¿no? Si Dios les diera revelación a ustedes, hermanos, que no son católicos, si Dios les hablara de alguna manera, si ustedes de pronto leyeran la Biblia sin una mentalidad, digamos, sin unos espejos, sin unos anteojos, perdón, protestantes, si de repente ustedes tuvieran un encuentro verdadero con Dios, y, y se dieran cuenta que la iglesia verdadera es la católica, ¿ustedes regresarían a la iglesia católica? Yo me sorprende que muchos
de mis hermanos que no son católicos me escribieran comentarios, eh, pues, tanto, la verdad que extraños. Mire, dice, por ejemplo, déjame ver si puedo encontrar uno de los comentarios que se me hizo extraño, a ver si lo encuentro. Ah, ay, ay, ay. Dice un comentario, yo tuve una revelación con Dios y me dijo que los católicos son una mafia. Y es que así se mueve la mayoría de los protestantes. Bueno, no la mayoría, no quiero generalizar, yo sé que hay protestantes que me siguen, a los cuales respeto y aprecio mucho, que son serios, ¿no? Y que verdaderamente, muchos, incluso yo siempre lo digo, son muchos, viven una vida más digna que muchos de nosotros como católicos, tristemente, ¿no? Entonces, este hermano dice que, por ejemplo, él tuvo una revelación y que le dijo, a través de esa revelación, Dios le ha dicho que la Iglesia Católica es una mafia. No, usando ese argumento yo le contesté, y le puse, yo anoche soñé que los protestantes todos son herejes. Mi revelación vale, yo le pregunté, ¿no? Porque si a eso nos vamos, entonces, pues imagínense. Ah, a ver, eh, dice, yo tuve un encuentro con Dios y revelación y por eso soy evangélica, dice otro comentario. No, y si se dan cuenta, ese es el común denominador. La gente se va a la iglesia católica porque tienen revelación. Ahora, yo pregunto, ¿será que el Espíritu Santo inspira a la gente para que se dividan, para que se vayan y funden otra iglesia? Porque yo he escuchado muchos testimonios, no, no solamente de hermanos católicos, pues yo escucho testimonios también de hermanos no católicos y da tristeza muchas veces escuchar que, por ejemplo, en una iglesia, cuando el pastor eh, dice algo y los miembros, los fieles, no están de acuerdo, pues, ¿qué es lo que sucede? Se salen de la congregación y fundan una nueva iglesia. Yo pregunto, ¿será que el Espíritu Santo está de acuerdo con eso? Entonces, yo pienso que el Espíritu Santo, la cualidad más grande que tiene, obviamente, es el amor, pero el amor en fidelidad, en unidad. Donde no hay unidad, no está el Espíritu Santo. Así puedas sentir bonito, así puedan cantar los mismos ángeles, pero si no hay unidad, ahí no está el Espíritu Santo, porque la virtud, una de las virtudes más importantes del Espíritu Santo es la unidad, ¿no? Entonces, déjame ver si encuentro otro comentario. Dice otro comentario, corazón de oro. Es el problema, tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, es la raza que no tiene revelación. Fíjese, vuelvo y le digo, se mueve mucho por la revelación. Dice, cuando leas tu Biblia, pídele a Dios que te dé revelación de su santa palabra. Dice otro comentario. Dice, por sus frutos los conoceráis. ¿Te suena esta frase? Doctrina errónea, historia de terror, genocidios, asesinatos, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice otro comentario. Um, dice, soy bautista y mi fe está sustentada en mi fe, en mi Salvador. No necesito regresar a ningún lado. Bueno, yo no tengo exactamente la fecha, pero hasta donde yo sé, los bautistas nacieron aquí en Estados Unidos, el origen de la iglesia bautista. Entonces, yo dije, mire hermano, si de verdad, si yo, mire, yo no me considero humilde, por ahí vi un comentario que un hermano me dijo, hermano, eres muy humilde. Para nada, yo me siento incluso a veces rozo la soberbia, me siento soberbio, a veces es uno de mis debilidades, de mis aguijones, como decía San Pablo. Pero si verdaderamente yo, estudiando, porque yo les digo a los hermanos, yo no intento convencer a nadie de que estamos en la iglesia correcta y de que ustedes están equivocados. Yo no pretendo hacer eso, no es mi trabajo. El Espíritu Santo es el que logra la conversión de cada uno. Pero, por eso, hermanos no católicos, yo no les digo que se conviertan a la iglesia católica, pero si ustedes estudiaran historia, pero historia verdadera, no historia de ¿cómo se llama? De Discovery Channel, de National Geographic, historia verdadera, autores verdaderos. Flavio Josefo, por ejemplo, un escritor del siglo I, judío, ni siquiera cristiano, que tiene grandes datos y revelaciones del primer siglo, entre otros, ¿no? Ahora viene a mi mente, por ejemplo, eso. Si estudiaran historia, si se dieran cuenta
en la Biblia, que cuando nosotros defendemos la Biblia o la doctrina de la Iglesia Católica, toda está sustentada en la Biblia y ustedes todo lo niegan al revés, digamos, mal interpretando los textos que nosotros les damos. Si ustedes, además de eso, recibieran una revelación de Dios a través de un sueño, o a través de lo que sea, como ustedes sientan que Dios les habla, verdaderamente fueran sinceros, ¿ustedes qué harían? ¿Volverían a la Iglesia Católica? El común denominador de muchos de ustedes dijeron que no, o por lo menos ni siquiera conciben la idea. Y fíjese, le estoy hablando de que la historia, la Biblia, eh, Dios a través de una revelación les está diciendo que la Iglesia Católica es la verdad. Entonces, a pesar de que muchos de ustedes supiesen que están en la verdad, asumen que no volverían a la Iglesia Católica. Eso se llama soberbia. Y yo dije esa frase de es más fácil engañar a alguien que demostrar o que aceptar que está en el engaño. Y entonces, hermanos, yo aplico eso mismo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted no crea que yo nunca me he puesto a pensar, porque yo pienso que todo cristiano se tiene que hacer esta pregunta. ¿Será que en la iglesia en la que yo estoy es la iglesia verdadera? Y si usted no se ha hecho esa pregunta, hermano, usted no es un verdadero cristiano. Yo que soy católico y que siento que estoy en la iglesia verdadera, yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué tal que si la iglesia católica no es la iglesia verdadera? ¿Qué tal que si mis hermanos no católicos tienen razón cuando dicen de que nosotros adoramos imágenes? Yo que soy católico, en algún momento de mi vida, en el proceso de conversión, yo me he hecho esa pregunta. ¿Será que verdaderamente nosotros les estamos dando la gloria más a los santos o a la Virgen María que a Dios? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Y sabe qué? Para no terminar confundido, para no terminar yéndome a la iglesia católica, o vaya, o si me tengo que ir, por lo menos me voy a ir sabiendo la verdad, a la verdadera verdad, si se puede usar el término. Me ha tocado, llevo casi 3 años, 4 años de conversión, pero casi 3 años han sido de estudio, informándome en la historia, en la Biblia, en la tradición, en todo, hermano. ¿Y sabe qué? Todo apunta a que la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Vaya, ni siquiera usemos la Biblia. Yo sé que eso es una barbaridad para ustedes. Pero si no hubiese Biblia, ¿cuál es la única iglesia que aparece en la historia en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo XV, en el siglo XVII, en el siglo XXI? ¿Cuál es la única iglesia que ha pertenecido a todos esos siglos? No, y si ustedes, hermanos, fueran verdaderamente un poquito más humildes, aceptarían, algunos lo aceptan, algunos dicen, sí, Jesucristo sí fundó la iglesia católica, pero se corrompió. Entonces, cuando dicen eso, están diciendo Jesús no cumplió su promesa, ¿no? Porque mire, Dios Padre hizo un pacto con un pueblo, que fue Israel. Israel fue infiel cualquier cantidad de veces, muchas, pero muchas veces. Dios rompió su pacto, no, incluso mandó a su hijo a morir por cada uno de los miembros de su pueblo. Pero dice la palabra de Dios, a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Dios les dio todas las oportunidades al pueblo de Israel, los suyos no lo quisieron. Entonces Dios viene y nos redime, y no solamente a un pueblo, en este caso ya no se trata de un pueblo, se trata de una iglesia. Entonces, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Miren, a nosotros los católicos muchos nos acusan, por ejemplo, de que somos una iglesia que inventó Constantino. No, pero yo siempre digo, y a veces hasta lo digo de manera irónica, hermanos, ok, supongamos que la iglesia católica la inventó Constantino. Vamos a darles el beneficio de la duda. Ok, la iglesia católica es un invento de Constantino, pero no se puede borrar la historia. Hay pruebas históricas, arqueológicamente comprobadas, como las cartas de San Ignacio de Antioquía en el año 107. Si la iglesia católica la inventó Constantino, explíqueme, pero verdaderamente explíqueme, dígame la razón por qué San Ignacio de Antioquía escribe una carta diciendo, donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Pero si la palabra católica o la iglesia católica ni siquiera existía,
Explíqueme eso, ¿no? Explíqueme también por qué todos los mártires del primero, del segundo y del tercer siglo, del cuarto siglo, hasta que terminó la persecución a través del edicto de Milán, todos son católicos. San Policarpo de Esmirna, devorado, bueno, me parece que fue quemado en fuego y, y no se quemó, entonces lo mataron con una espada. San Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, devorado por los leones, Santa Cecilia, quemada en una parrilla ardiendo, eh, Santa Blandina, San Justino Mártir. ¿Por qué todos esos son católicos y la mayoría de ellos son del primero y segundo siglo? El otro día yo hice un video hablando de las catacumbas. Las catacumbas existen desde el primero, segundo y tercero y casi cuarto siglo. No, y en las catacumbas hay inscripciones en las paredes, en los muros, en los murales. Cuando una persona moría, en la tumba de la persona ponían inscripciones, como por ejemplo, no sé si exactamente lo voy a decir, tal vez voy a poner palabras más, palabras menos, pero la finalidad de que la gente que ponía en la iglesia, en la tumba de esa persona era, intercede por mí, ¿no? Por eso los hermanos dicen, ¿dónde en la iglesia primitiva tenían imágenes? Bueno, en la Biblia nos dice que tuviesen imágenes, que los apóstoles hiciesen imagen, ¿no? Pero en las catacumbas, que vienen del siglo I hasta el siglo IV, hay imágenes. ¿Se sabe quiénes eran los que vivían en las catacumbas? Los sucesores de los sucesores, o los que recibieron por lo menos la enseñanza de los sucesores de los sucesores de los apóstoles. Incluso posiblemente algunos que fueron discípulos directos de los apóstoles, no se sabe. Pero todos esos eran católicos. Entonces, si hubiera una manera de que nuestros hermanos protestantes, o al menos a mí, me dijeran, ¿sabes qué? Mira, en el año 150, el pastor pentecostal llamado fulano de tal dijo esto, escribió esta carta a los cristianos de tal comunidad. Ah, bueno, entonces yo diría, ah, bueno, ok, tiene fundamentos, o sea, puedo considerarlo. Pero lo que ustedes dicen, hermanos, si es que hay un hermano que no sea católico, son argumentos, falacias, porque son mentiras a medias a veces, muchas veces. En la Iglesia Católica nunca hemos negado que la Iglesia Católica haya cometido errores, y muy graves. Usted sabe que la Iglesia cuenta con muchos papas, muchos de ellos son santos, muchos de ellos dejaron mucho que decir, ¿no? Entonces, si de verdad hubiera un hermano que me dijera, mira, en el año 200, en el año 300, en el año 800, vaya, en el año 1000, hubo un pastor pentecostal, hubo un pastor adventista, ¿no? Que dijo esto, que escribió esto. No, no, no existen. Hasta el año 1517, después de la Reforma. Y hace rato vi un hermano, un video, que luego a veces me hace dúos en mis videos. Vi que puso que la Reforma, que Martín Lutero vino a reformar y que bueno y que no sé qué, y que la revelación divina y que el verdadero evangelio. Ok, vamos a suponer que Martín Lutero vino a destapar el verdadero evangelio. Martín Lutero creía en los sacramentos, empezando por el bautismo de niños. Y la mayoría de los protestantes ya no creen en el bautismo de niños, no lo practican. Solamente los protestantes serios, como son los eh, luteranos, los anglicanos, que son los de la iglesia anglicana, o sea, la de Inglaterra, que aquí me parece que son los de la iglesia, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, aquí en Estados Unidos se me olvida el nombre. Bueno, la mayoría de ellos practican todavía por lo menos los sacramentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, hermanos? Ya ustedes, que en este siglo la mayoría de los protestantes ya son sectas de las verdaderas, producto de la primera reforma protestante, ya muchos de ustedes no están de acuerdo ni siquiera con Martín Lutero. Leía yo un comentario hace rato en un video. Si Martín Lutero viviera en este día, hubiese clavado 3.000 o 4.000 o 5.000 tesis en contra de los mismos protestantes, ¿no? Y no sé si ustedes sepan, pero estaba viendo en un video del padre Juan Molina, bueno, en una seguidilla de videos del padre Juan Molina, donde hablaba acerca de las tesis de Martín Lutero. Muchas de ellas la iglesia
Bueno, muchas de ellas, en gran número de ellas, Martín Lutero menciona que está de acuerdo, por ejemplo, con el purgatorio, algo que no creen los protestantes. Martín Lutero creía en el purgatorio. Martín Lutero escribió, como dice Fernando Casanova, una de las explicaciones del Evangelio de San Lucas más hermosas sobre la Virgen María, algo que los protestantes, la mayoría, no quieren. Martín Lutero, por ejemplo, creía en las indulgencias. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que los protestantes de hoy son protestantes de los antiguos protestantes, porque ya no están de acuerdo ni siquiera con Martín Lutero, ¿no? Entonces, que la Iglesia Católica en ese tiempo estaba atravesando por una etapa donde se cometían muchas barbaridades, como en el día de hoy, muchos pastores católicos, sacerdotes católicos siguen cometiendo barbaridades, como lo ha habido a través de los siglos, como lo seguirá siendo y habiendo hasta el fin de los tiempos, porque así está escrito. Así como nace el trigo, nace la cizaña, ¿no? Entonces, bueno, déjame ver si leo algunos comentarios porque se me han ido llenando de comentarios. Dice, y Dios te ha dicho, ya le preguntaste a Dios si estás en lo correcto. Bueno, no sé si todo lo que dije ha ayudado algo a dar respuesta a todo eso. Dice, una cosa solo te puedo decir, estás más cerca de la verdad que los testigos. Bueno, si yo googleara testigos de Jehová, me aparecería enseguida el nombre de la persona que fundó los testigos de Jehová. Dicho sea de paso, los testigos de Jehová, si no me equivoco, han profetizado 24 veces el fin del mundo. Y adivine qué, aquí estamos en TikTok. ¿Cómo lo ves? Además que han ido cambiando su doctrina. Viva la Iglesia Católica, dice la ceja. Dios dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y así es. Son malísimos ejemplos, tienes que dar frutos de la verdad. Jesús no pudo dejarle la iglesia a Pedro, un hombre compulsivo y pecador. Bueno, vamos a empezar entonces a echar mano a nuestra Biblia. Vamos a ver si es cierto que Jesús no le puede dejar la iglesia a un hombre pecador, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted cree que Jesús no le puede dejar la iglesia a un hombre pecador? ¿Porque es pecador? Le recuerdo, hermano, que a ver. Déjame ver si me encuentro. 16, 18. Ok. Ok. Mire, San Mateo 16, 18 dice lo que ya todo el mundo sabemos, pero déjenme ver si encuentro. En el 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, los somos sacerdotes, los escribas, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Escuche lo que viene, hermano. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo, fíjese, Pedro tuvo ese atrevimiento, como dice usted, era un hombre impulsivo, compulsivo y pecador, y además era bastante imprudente, diría yo. Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Entonces Jesús le dijo, ok, por haber dicho eso, te quito las llaves del reino, ya no fundaré mi iglesia sobre ti y no tendrás poder de atar y desatar. ¿Verdad que no? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. ¿Y dónde dice pues que le quitó las llaves del reino? ¿Dónde dice pues que ya no iba a fundar su iglesia? Pedro fue instrumento de Satanás y a pesar de todo eso, acabándole de dar las llaves, acabándole de decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, acabándole de decir eso, Pedro enseguida, no sé si en ese mismo momento, seguramente fue en ese momento o seguramente fue después, no se sabe, cronológicamente no se sabe, resulta que cuando Pedro recibe todo eso, después de eso, es instrumento de Satanás. Y Jesús no dice, ok, ya, te voy a quitar todo lo que te acabo de dar, olvídate, todo lo que te dije, olvídalo. ¿Ah, que no? No, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel a sus promesas. Jesús cumple sus promesas. No como usted y como yo. Nosotros sí nos equivocamos, pero Jesús es fiel. Dice, la primera iglesia en sucesión fue la ortodoxa. Bueno, me gustaría que me comprobara eso. Me gustaría, porque yo no encuentro ningún mártir ortodoxo en el siglo XIII. No sé si usted sepa que la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica en el año 1050. Vamos a hacer 1000 años de esa
digamos, separación, pero ellos siguen en comunión con la Iglesia Católica, excepto porque ellos no aceptan ¿cómo se llama? La autoridad de Pedro. Pero ¿sabe la autoridad de quién aceptan? La autoridad de Andrés, que fue el que fue a predicar a Grecia, y para ellos Andrés, el hermano de Pedro, es el primer papa, si se puede llamar así, y ellos tienen sucesión apostólica también, ¿no? Pero obviamente, como les digo, en el año 1050 deciden cada uno ir por su lado. Me parece que los ortodoxos, una de sus diferencias a los católicos es que esos sacerdotes se pueden casar. No. Dice, pues ahora que mueras, le reclamamos y ya está, no entendí eso. Deja de criticar y guíe gente a Cristo. ¿Cuántas gentes has guiado a Cristo? A ver, hermanos, díganle cuántas gentes están guiando a Cristo a través mía. Eso sería. Dice, Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente, ¿ok? Sí, como no el Antiguo Testamento cuando Jesús mandó hacer una serpiente y los querubines. Bueno, es una confesión cristiana. Salud, carnales, por ahí. Ese mi amigo habla como lo separado. Bueno, también Martín Lutero amaba a María, exacto. Dice, secta es grupo en griego se me perdió. Bueno, Jesús vino a la tierra a perdonar pecados y no a justos. Dice, ¿sabes el significado de grupos? ¿Qué opina de la profecía del padre Michael Rodríguez? ¿Quién protesta a los cristianos o está que protesta mucho a los demás? ¿El padre Michael Rodríguez es el padre canadiense o es otro sacerdote? Porque hace como un año yo escuché unas profecías que Cristian Huerta estuvo haciendo alguna serie de videos sobre él. Y y bueno, yo no, esos asuntos de las profecías y esos hay que ponerle mucha atención porque siempre y cuando son revelaciones privadas, profecías privadas, a veces. Imagínense, Cristian Huerta siempre decía, por ejemplo, que la Virgen le habla a tal sacerdote o a tal persona y le dice, mira, este, eh, la Virgen le habla a tal sacerdote y le dice, pues va a venir una hambruna, construye un túnel, una casa en la tierra y métete tú y tu familia. ¿Usted cree que esa profecía viene de Dios? ¿Usted cree que la Virgen quiere que una persona se salve y los demás se mueran? Yo pienso que no, si en todo caso, como por ejemplo en Portugal o donde se ha aparecido la Virgen, siempre pidiendo que la gente se convierta, que hagan ayunos, porque si no, pues obviamente siempre el mensaje de la Virgen es vuelvan a mi hijo, porque mi hijo, como la profecía de Garabandal, ¿no? Que la copa estaba medio llena en las primeras profecías y después pues ya la copa está llena, entonces, ¿me entiendes? No sé, yo pienso que hay que ponerle un filtro muy grande a ese tipo de profecías. Dice, creo que llegué tarde. ¿Cómo fue su conversión? Ay, hermanos, yo he contado tantas veces cómo fue mi conversión, no sé si, yo creo que la mayoría ya saben la historia, así que no sé si quieran que la cuente, aunque sea algo breve. Dice, ¿por qué no vendés los billones en arte y vais a predicar? Hola hermano, dice Rosemary. Bueno hermano, buenas noches hermana. ¿Por qué no vendemos los millones que tenemos en el Vaticano? Sencillamente porque ¿usted cree que Joe Biden pueda vender el Capitolio? ¿Usted cree que, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador pueda vender el Ángel de la Independencia? La que no, porque eso no le pertenece a ellos, eso es patrimonio del país, es algo, ¿cómo se puede decir? Esa es la riqueza nacional, vamos a decirlo así. El Vaticano, la riqueza que hay en el Vaticano, es patrimonio no solamente de Roma o no solamente de Italia, es patrimonio de la humanidad, ¿no? No le pertenece a la iglesia. La iglesia, se puede decir, es el administrador, pero no le corresponde. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, hubo un papa que ante las peticiones de mucha gente, no, que el Vaticano tiene mucho dinero y por qué no venden y que no sé qué, hubo un papa que hizo caso a esas inquietudes de la gente y vendió una parte de las cosas del Vaticano, no sé qué era. ¿Sabe cuánto duró eso? Una semana de lo que vendió. No recuerdo quién fue ese papa, la verdad, eso es un dato que leí ese tiempo. Dice, por favor, aunque sea breve, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues érase una vez en un país muy lejano, ¿sabes?
Bueno, mi conversión, hermanos, yo siempre he sido católico toda mi vida, fui bautizado desde pequeño, practiqué la fe, practiqué la fe en mis primeros años de mi vida, pues guiado por mi mamá sobre todo, porque mi papá no es mucho de la iglesia, y siempre me invitaban a la iglesia, me llevaban, bueno, mi mamá me llevaba a la iglesia, de hecho me obligaba a ir a la iglesia, cosa que le agradezco, ¿no? Yo cuando era más joven en México, cuando estaba solo, soltero, siempre participé en la iglesia, en la Pascua, por ejemplo, en nuestros pueblos se hacían, ¿cómo se llama? Las Vía Crucis y eso. Bueno, yo siempre estuve activo en la iglesia, aunque en ese tiempo no existía, o al menos no en mi pueblo, no existía en mi rancho, por allá no existía lo de los grupitos carismáticos, nada de eso, ni, no, ni en cuenta, ¿no? Pero yo siempre estuve activo en la iglesia hasta que llegué a este país. Incluso después de que llegué a este país, cuando conocí a mi esposa, que en ese tiempo fue mi novia, yo jugaba mucho básquetbol en ese tiempo, pero me daba tiempo a veces de ir a la iglesia y la llevaba, ¿no? Entonces chocábamos un poco porque a mí me gustaba de pronto ir a la iglesia y a ella le gustaba mucho el ambiente del baile y la discoteca y todo eso. Bueno, nos juntamos después de un tiempo, nació nuestra primera hija, después nuestra hija, la segunda y bueno, empezamos a, formamos una familia y todo. Y yo iba a la iglesia solamente cuando pues bautizaba a mis hijos y de vez en cuando por ahí cuando me nacía, como la mayoría de los católicos, o bueno, como un gran número de hermanos católicos. Me iba a la iglesia de vez en cuando. Había temporadas que agarrábamos 3, 4 meses de ir todos los domingos a la iglesia, pero yo iba, hermano, y me entraba por aquí y me salía por acá. De hecho, ahora que yo voy a la misma iglesia que iba cuando todavía no me convertía, y yo he tratado de hacer memoria, de recordar si de repente algún día cuando yo estuve en la iglesia escuché algo que me entrara, pero no. Sinceramente me entraba por aquí y me salía por acá. Pues bueno, hermanos, yo llegó un momento en mi vida, yo anduve mucho tiempo también tratando en la música del mundo, jugando fútbol, entre otras cosas que son bastante serias y privadas. Y pues llega un momento en que yo también me siento cansado de eso, me invitan a un retiro, que fue el retiro de Maús, y allí es donde yo tengo un poco como un mini encuentro con Dios, ¿no? Algo, yo sentí muy bonito ir a ese retiro, además mi esposa ya había ido y había venido un poco diferente, yo sentí algo muy bonito en ella, entonces yo dije yo, bueno, si ella fue, ¿por qué yo no? Entonces yo fui a ese retiro y cuando yo fui a ese retiro, algo que yo le pedía mucho a Dios era, Dios, ayúdame a ser un artista famoso, porque yo quería ser un artista famoso, a mí siempre me gustó la música, yo quería cantar corridos, componer corridos, de hecho compuse muchos corridos que tengo todavía por ahí guardados, hice un corrido para el Chapo y Key del Castillo cuando ese tiempo, cuando anduvieron, bueno, un montón de cosas. Entonces yo cuando fui a este retiro lo que más le pedí a Dios fue que me apoyara, o que me ayudara, que me abriera puertas para yo ser famoso. Ese fue mi gran deseo. Bueno, después de ese retiro, pues había que darle seguimiento. Yo empecé a ir a las reuniones y me invitaron a un coro porque sabían que me gustaba la música. Medio que tocaba un poquito la batería y era un poco rítmico para el pandero, para las claves y bueno. Empecé a ir al coro en el grupo, después me invitaron al coro en la iglesia, en la misa y así empecé. A los 6 meses vino otro retiro y entonces me tocó servir y adivine qué, Dios me llamó a dar testimonio luego en el primer retiro. A pesar de que yo todavía andaba medio frío, medio tibio, así, ni era ni de allá ni de acá, de vez en cuando cantaba en el mundo y cantaba en el coro, y entonces en ese primer retiro en el que yo voy a servir, yo siento que yo tuve mi encuentro más profundo con Dios a través del servicio. Fíjese, es muy importante el servicio. Fue a través del servicio donde yo me di cuenta de que, de manera de que cuando yo fui a ese servicio, mi oración cambió totalmente. Ya Dios me venía hablando, la música no te está llevando a ningún lado, te vas a alejar de tu familia, te vas a perder. Entonces yo cambié mi oración. Cuando fui a ese retiro le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya no te pido que me ayudes a ser famoso. Ayúdame a dejar la música del mundo y yo quiero servirte a ti. Entonces, lo que pasó fue que, pues sí, me desafané, dejé la música del mundo, hablé con los muchachos que andábamos en el grupo, se desbarató el grupo y, y bueno, siguió un tiempo sirviendo, sí, bueno, siguió un tiempo sirviendo. Se perdió la conexión porque me entró una llamada. Bueno, seguí un tiempo sirviendo en el coro
y Dios me seguía hablando, ¿no? Entonces después viene un momento difícil, mi esposa vuelve y se embaraza de nuestro tercer hijo. Eso es otro testimonio de que mi esposa se embarazó de mi tercer hijo. Yo le pedí mucho a Dios un hijo varón y pues me lo concedió. Pero cuando ella da luz de manera prematura en el hospital, a ella le encontraron algo, era como yo no entiendo mucho de medicina, pero había algo en su sangre que tenía que estar, digamos, como a 300 y ella lo tenía como a 3000 o algo así. Entonces no le daban de alta y no le daban de alta y no, duró casi un mes en el hospital. Entonces, ah, ya yo desesperado, mi esposa desesperada, entonces en algún momento yo recuerdo que yo hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué? Señor, eh, a pesar de que yo no andaba en la música del mundo y yo ya le había ofrecido eso a Dios, todavía tenía algo que yo quería dentro de mí. Y decía yo, de pronto, si se da la oportunidad, yo lo voy a aprovechar. Yo quiero ser famoso. Yo ya le había entregado eso a Dios, pero todavía no lograba desprenderme 100%. Es difícil. Eh, y yo recuerdo que un día saliendo del trabajo, yo me puse a orar camino a casa. Yo escuchaba mucha música de Jesús Adrián Romero, también lo confieso. Yo venía escuchando alabanzas de Jesús Adrián Romero y me puse a orar y a orar y a orar. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya yo quiero a mi esposa en mi casa. Ayúdame, haz un milagro. Te prometo que yo, lo que tú quieras, Señor, yo te lo entrego. Si quieres, mira, me olvido totalmente esta vez de la música ya. Yo no quiero saber más nada de música. Me voy a dedicar a ti, a servirte a ti. Y pues así pasó, hermanos. Yo les juro, hermanos, se los prometo que yo nunca he tenido, digamos, una manifestación de Dios así mucha gente siente que Dios le habla, o por lo menos en su corazón, o hay gente que tiene visiones. Yo nunca, el Señor me ha dado, digamos, esos regalos. Pero mire, hermano, en ese momento cuando yo hago mi oración, termino de hacer mi oración, enseguida me suena mi teléfono y era mi esposa y entonces me dice pues que fuera a la casa, que me bañara y que fuera a recogerla porque ya la habían dado de alta, ¿no? Porque pues después del trabajo y todo eso yo iba y la veía todas las tardes, dormía con ella incluso. Entonces es un testimonio grande porque Dios se manifestó, pero pues ahora me tocaba a mí, ¿no? Cumplir con mi promesa de dejar totalmente pues la música, ¿no? De decir definitivamente, aunque yo tenga un sueño, aunque yo quiera seguir en la música, el Señor me ha mostrado que eso no es lo que Él quiere para mí. Entonces, decidí dejar la música. Me dolió mucho, hermano. Mire, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tiene problemas con el alcoholismo, con las drogas, gente que andan en las infidelidades, tanto hombres como mujeres que son infieles. Todos a lo mejor en algún momento hemos pasado por eso. Yo tenía ese problema con la música. Para mí era básicamente imposible. Yo lo sentía así, dejar la música. Y la música me sigue gustando, me encanta la música. Yo trato de ser músico, toco un poquito la guitarra, me encanta la música. Pero yo sé que para alabar a Dios, la música es, los instrumentos fueron creados con el objetivo de, primero que nada, darle la gloria a Dios. Y hay música sana, hay música muy bonita. Yo respeto a todos los que escuchan y gustan de la buena música, ¿no? Porque últimamente ya la música está muy perversa. Pero la verdad, hermanos, es que yo tuve ese encuentro con Dios y Dios me pidió que dejase la música, dejé la música. Después de eso, pues pasaron muchas cosas, han pasado muchas cosas. Mi esposa salió del hospital y como a los 4 meses tenía una obsesión con la música, así es, hermano, tenía una obsesión con la música. Era algo obsesivo. Mire, yo miraba a Espinosa Paz, por ejemplo, una persona muy humilde que salió de un rancho y que la verdad él se había superado y ya lo había logrado. Además, yo me siento con la capacidad de componer canciones también al mismo nivel de Espinosa Paz. Yo era hasta soberbio también porque yo compongo y considero que compongo muy bonito. Me inspiraba mucho en Chalino Sánchez. Él cantaba muy feo y pues vaya, la voz de él no era tan bonita y sin embargo transmitía mucho sus canciones, sus corridos. O sea, yo me veía reflejado en esas personas y era un sueño grande de poder algún día triunfar en el ambiente de la música. Sin embargo, el Señor me fue llevando y pues bueno,
después de que salimos del hospital con mi esposa, pues ella había dado a luz eh, a través de cesárea, pues entonces yo siempre, ella puede dar testimonio de eso, desde que yo tenemos nuestros hijos, yo siempre le he ayudado mucho con los niños, a la hora de la comida en las noches, yo siempre me he levantado a ayudarla, bueno, cuando ella tuvo su cesárea, pues me tocó a mí, pues cocinar, no, porque yo no soy bueno para la cocina, pero lo único que sé hacer son tacos y huevo, eso es lo único que yo hago, y cereal con leche. De cocina yo no sé nada. Entonces, pero sí a limpiar la casa, a lavar la ropa, o sea, hacer las labores del hogar, yo siempre le he ayudado a mi esposa. Bueno, ahora ya no tanto, porque ella no trabaja tanto tampoco, pero yo trabajo mucho también. Entonces, eh, pero en ese tiempo yo, pues ella estaba recién operada, yo lo ayudaba. Y pues ándele que un día se nos presenta otra gran prueba, hermanos. Una prueba, yo pienso y considero que esa ha sido una de las pruebas más, pero más fuertes y difíciles de nuestras vidas. Yo no tengo papeles y un día manejando, eh, mi esposa, bueno, un día manejando, pues obviamente sin licencia, me detiene un policía. Me detiene un policía y pues era un policía bastante racista pues me arrestó, me llevó arrestado. De primero pues yo no me sentí con miedo, no me sentí nervioso, yo me sentí bastante, espérenme hermanos, déjame. Quiero poner algo para inspirarme. A ver si encuentro algo. A ver, a ver si me inspiro un poco. Pues la verdad que me detiene ese policía y me lleva arrestado. Llegué a la cárcel pues bastante tranquilo. Cuando ese policía me detiene yo había vivido 4 retiros en un mes. Fue en el mes de junio cuando me detuvieron, en el mes de abril yo había vivido 4 retiros. Esos 4 retiros fueron 3 de Maús, uno en la parroquia donde yo servía, que yo asistía. 2 de ellos fueron en otras parroquias donde yo, donde yo íbamos a servir con el coro. Um, espérame. 2 de ellos eran donde yo iba a servir con el coro porque esas parroquias no tenían coro. Um, una era donde yo asistía y una más fue a un retiro que me invitaron de Juan 23, que fue una experiencia totalmente maravillosa. Entonces, yo salí de ese retiro, pues imagínense, bien lleno del Espíritu Santo. La verdad que yo me sentía en las nubes cuando salí de ese retiro. Fue muy bonito. Y entonces en ese tiempo me para el policía, ya ni me acuerdo qué día fue, creo que me parece que fue un 27 de junio del 2018. Me detiene ese policía, me lleva arrestado. Yo me sentía bien, yo no tenía miedo, yo tenía mucha confianza porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Llegué a la cárcel, llamé a mi esposa y le dije que pagara la fianza y pues bueno, cuando ella va a pagar la fianza, el fiancista le dice que yo no puedo salir porque me han puesto automáticamente un hold de migración. Eh, Cuando yo le hablo, ella me explica eso y entonces yo empecé a tener bastante miedo. Primero porque desde que nosotros empezamos a tener nuestro encuentro con Dios, desde que hicimos el retiro de Maús, ambos, primero ella y después yo, empezamos a tener una relación muy bonita con Dios, entre nosotros como familia. Nosotros íbamos todos los domingos antes de ir a misa a desayunar como familia, todos juntos.
íbamos a la misa y después salíamos y nos íbamos a compartir con algunos hermanos ah, sus casas. Entonces empezamos a tener una relación familiar muy bonita, muy unidos. Siempre hemos sido unidos, pero desde que empezamos con nuestra conversión, nuestra unidad fue mucho más fuerte. Dios nos empezó a unir más. Nos estaba preparando, pienso yo. Cuando me dicen que tenía ese hall de migración, pues yo sí me dio mucho miedo, porque lo primero que se me vino a la mente fue, me van a deportar. Yo nunca había hecho taxes, entonces pues empecé a tener mucho miedo. Yo hablaba con mi esposa y mi esposa estaba desgarrada, siempre llorando. Y algo muy bonito que sucedió cuando yo estaba en la cárcel es que yo me di cuenta que habíamos perdido algo que nos estaba haciendo mucha falta, y era la comunicación amorosa, con cariño. A veces uno por el trabajo, por el estrés, por tantas cosas, incluso por andar en las cosas de Dios, nosotros habíamos dejado de hablarnos con cariño, de mi amor o de hola, ¿cómo está? No sé, todas esas cosas. Cuando yo caigo a la cárcel, nosotros empezamos, yo le hablaba y ella me contestaba y nos hablábamos con mucho amor. Yo la extrañaba tanto, tanto, tanto. Extrañaba a mis hijos. Josué, el bebé, tenía en ese tiempo 4 meses. Y, y fue muy difícil, la verdad, hermano, fue muy difícil ese tiempo en la cárcel. No fue mucho tiempo, pero realmente yo extrañaba mucho, pero mucho, mucho a mis hijos. Yo me la pasaba en la celda encerrado, llorando, pidiéndole a Dios un milagro, pero un milagro de que Dios apareciera, un ángel, y abriera las puertas de la cárcel y yo poder salir volando de ese lugar. Y ese milagro nunca llegó, porque un día yo recibí la llamada de mi esposa. Estuve en la cárcel del condado, estuve 12 10, 11 días, algo así. Y un día cuando yo hablé con mi esposa, ella me dice, ¿sabes qué? Bueno, en ese tiempo que yo estuve allí, yo fui a corte. La juez me dijo que tenía que quedarme 2 meses y esperar qué sucedía, y tal vez podría salir. Um, yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a aguantar 2 meses. La cárcel es muy fea, la comida es muy fea, aquí hay puros morenos, yo no me entiendo con ellos porque yo no hablo español, muchos de ellos son muy peleoneros. Y entonces yo había aprendido a hacer tacos cuando estaba en la iglesia. Vendíamos tacos, yo había aprendido a hacer tacos, yo mismo había comprado una parrilla. Empecé a hablar con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Si las cosas no suceden como queremos, pues vendes todo. Vendes mi camioneta, vendes mi trailer, vendes mi herramienta, vendes el otro carro, y nos vamos para México. No nos vamos a morir de hambre. Pero a mí sí me daba mucho dolor pensar que nos podíamos ir a México y llegar allá y empezar de cero. La verdad que me daba mucho miedo. Mis hijos eran nacidos aquí, son nacidos aquí. El niño, el bebé, tenía 3 meses, 4 meses. Entonces yo estaba preocupado. Yo quería salir, pero tenía miedo. Entonces, bueno, un día mi esposa me llama y me dice, ¿sabes qué? Hay una esperanza. Y yo sinceramente les digo, hermano, yo tenía mucha fe, pero realmente tal vez mi fe no era tan grande. Yo tenía mucho miedo. Estaba sufriendo demasiado. La verdad que estar en la cárcel es muy difícil, hermanos. Yo oro mucho por el Chapo Guzmán, yo oro por esa gente que cae en la cárcel, porque yo sé, estuve 10 u 11 días en la cárcel y yo sé lo feo que es estar allí. Yo que soy muy de familia, ah, llamé a mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Me habló el padre, un amigo mío que se llama el padre Jean-Claude. Es un haitiano que ese fue el que nos casó cuando después de nuestra conversión, él fue el que nos casó. Y él habló con mi esposa, le dijo, ¿sabes qué? Yo me llevaba muy bien con él me ayudó mucho. Él le dijo, ¿sabes qué? Dile a Aníbal que no se desespere,
que conozco a un muchacho que es guatemalteco que estuvo en la cárcel, fue a parar a migración y encontró un abogado que lo sacó enseguida. Y de una de las cárceles más difíciles de migración aquí, donde hay un juez al que le mataron a un hijo y se lo mató un hispano. Entonces es un juez muy, pero muy pesado. Entonces mi esposa me dijo eso, me dice, voy a hablar con el abogado mañana y tú me dices si lo intentamos. Nosotros estábamos resignados, sinceramente, ya estábamos resignados a que nuestra vida aquí en Estados Unidos ya no iba a seguir, que íbamos a irnos a México y empezar desde cero. La verdad, ese era nuestro propósito, nuestro plan. Así creíamos que iban a ser las cosas. Entonces, al otro día, cuando yo hablé con mi esposa, me dice, ya hablé con el abogado. Es un muchacho muy joven y muy bueno. Me dijo que sí hay posibilidades de que pueda salir. Que pague yo tu fianza aquí en el condado y que te van a mandar para migración, pero que no te asustes. Él te va a ir a ver allá y estando allá, tú puedes, pelear tu caso y lo más posible es que te pueda ganar. Y así fue, hermanos. Yo recuerdo que fue los primeros días de julio. Yo caí en la cárcel como el 17 de junio. Recuerdo que el 4 de julio me tocaba que pasara migración por mí y no pasó, pues obviamente porque era día feriado. Pasaron como el 7 de julio por mí, me llevaron a migración. Y Dios es tan grande porque me llevaron a migración, pero me llevaron a una de las cárceles donde pues es mucho más fácil salir. No es donde está este juez que les decía yo que era muy pesado porque le mataron a uno de sus hijos y se lo mató un hispano. Entonces llegué allí, hermanos, allí las cosas cambiaron mucho. En migración yo encontré muchos hermanos. En migración se reúne todo el mundo para hacer oración. Todo el mundo tiene necesidad de Dios, prácticamente todos buscan de Dios. La mayoría no son católicos, pero todos buscan de Dios. Entonces, en el primero o segundo día que llegué, el abogado fue y me vio, me entrevistó, yo le dije cómo eran las cosas y él me dijo unas palabras que no se me olvidan hasta el día de hoy. Si tú eres alguien de fe, pídele mucho a Dios. Eso fue lo que me dijo. Cuando él me dijo eso, yo de repente yo sentí la fuerza nuevamente, yo sentí, dije yo, hay esperanza, porque él cree posible, porque él considera tal vez que Dios existe y él me va a ayudar. Yo empecé a reunirme a hacer oración con los hermanos protestantes que estaban ahí en migración, la mayoría de ellos cantábamos alabanzas, aplaudíamos, orábamos, y había alguien siempre que compartía la palabra de Dios. Pero yo ya conocía un poco bueno, bastante de la Iglesia Católica. Yo ya, yo ya conocía bastante de la fe y curiosamente en el último mes yo me había aprendido todos los misterios del rosario de memoria. Entonces yo llegué allí, yo veía que había hermanos que traían un rosario blanco brilloso o uno negro brilloso. Entonces yo pregunté y entonces me dijeron tienes que pedirlos y yo pedí un rosario. Y me empecé, hermanos, a nariz en la piel, hermano. Empecé a hablar con algunos hermanos que yo veía que traían el rosario y decía, hermano, ¿eres católico? Oh, sí, sí. ¿Te gustaría hacer el rosario conmigo? Oh, sí, hermano, sí. Pero no sabemos, no, no se preocupen, yo sé hacer el rosario. Entonces, um, empecé un día, hermanos, éramos como 4, al segundo día éramos como 7, al segundo día éramos como 10, y fuimos creciendo. El tiempo que yo estuve en migración, hermano, yo lo usé para evangelizar. Yo ya no tenía miedo. Yo sabía que la gloria de Dios estaba manifestando a mí. Yo hablaba todas las mañanas con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Pásame el Evangelio. La primera lectura, el Evangelio, yo lo voy a compartir con mis hermanos. Yo había aprendido eso en ese grupo, donde yo empecé, que una de las maneras para empezar a encaminarnos en la vida cristiana es escuchar por lo menos el Evangelio diario. Hoy por hoy escucho la misa diaria, pero en ese tiempo el Evangelio me ayudó mucho. Fue como una semillita que me fue encaminando y yo le hablaba a mi esposa, ella me daba el Evangelio, yo lo leía. Siempre me ha gustado la predicación, entonces yo había aprendido un poco. Este,
Y empecé a compartir con mis hermanos. Muchos de ellos se maravillaban. Y, y yo recuerdo que hubo una vez un hermano guatemalteco, yo considero que, si, eso fue lo más grande que yo hice o que Dios hizo a través de mí. Hubo un hermano que se acercó y me dijo, hermano, yo no me sé el rosario, ¿tú me puedes enseñar a hacer el rosario? Y le digo, sí, yo te lo enseño. Pero en ese tiempo yo fui a corte y me dieron fianza, entonces yo tenía que salir ya. Yo le escribí el credo, le escribí paso por paso cómo es que se hacía el rosario. Fue una prueba muy difícil, hermanos, la verdad que fue una prueba muy, muy, muy difícil. Dios me permitió estar ahí para compartir con mis hermanos la fe. Yo conocí, tengo el número de hecho todavía de un hermano brasileño, conocí gente hondureña, eh, mucha gente buena, a un hermano colombiano que tenía 2 años aquí, que había venido con visa, tenía 2 hijas y que de repente tenía que ser deportado a su país. Conocí a un hondureño que tenía 2 deportaciones y que de ninguna manera le iban a dar fianza. Fue imposible para él que le dieran fianza, ya estaba muy quemado. Conocí mucha, pero mucha gente que eran buenas personas y tristemente la verdad era que tenían que separarse de sus familias. Y pues bueno, hermanos, la verdad es que Dios hizo su gran obra en mí. El día 17 de julio, si no me equivoco, no, el día 17 de julio del 2018, yo recibo la fianza y la oportunidad de salir nuevamente. Yo salí muy, pero muy dañado de ese lugar, porque nosotros como seres humanos tenemos dignidad, tenemos algo que Dios nos ha puesto y ahí se pierde toda la dignidad que uno tiene como ser humano, porque primero tienes un baño, 2, 3 baños así para ir al baño, para hacer tus necesidades. No tienen puerta, tú tienes que sentarte literal a zurrar ahí frente a todo el mundo. Para bañarte lo mismo, tienes que desnudarte delante de la gente para bañarte. Yo salí muy dañado, yo le dije a mi esposa incluso cuando yo salí, digo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me bañes porque yo necesito sentir tus manos en mi cabeza, que me acaricies, que me sobes. Yo no sé, yo quería sentir nuevamente afecto, yo sentía que había perdido eso. Y fue muy, muy difícil, hermanos, la verdad que fue muy, muy difícil nuevamente. Yo salí como en shock, yo no me sentía normal, Dios se manifestó grandemente, hermano. Nosotros habíamos conseguido mucho dinero para el abogado, para otras cosas, y el día que mi esposa se enteró que yo le llamé enseguida, bueno, Dios se ha manifestado siempre grandemente. Yo trabajo en jardinería y tengo un cliente que cuando estuve preso enseguida se puso al servicio de mi esposa y le dijo, ¿sabes qué? Lo que necesites, la cantidad que necesites, no te preocupes. Él estuvo presente el día que me dieron la corte, y yo lo vi. Y cuando recibo mi fianza, mi esposa me llama, bueno, yo la llamo y me dice ella, me acaba de llamar un hermano, tu hermano José Calderón, él va a pagar la fianza. Él se ofreció a pagar la fianza, $3,000. Dios puso en mi vida mucha gente, hermano. Yo tengo un hermano que se llama Rubén Rangel, él está en silla de ruedas. Él está en silla de ruedas porque tuvo un accidente. Ese hombre es un guerrero de Dios. Yo le hablaba todos los días porque a pesar de que él está en silla de ruedas, él decía, hermano, Cristo le ama, Dios está con usted, no va a permitir que nada malo le pase porque usted es un guerrero, porque usted predica, porque usted evangeliza, porque usted le sirve. Hablar con ese hermano siempre me ha dado muchas fuerzas. Es muy importante tener hermanos así que te motivan, que te animan.
Y bueno, salí de migración, me fue a recoger ese hermano que pagó la fianza, mandó a su esposa y me recogió. Me trajeron aquí a la casa y cuando yo llegué, hermano, la verdad que fue algo muy bonito, hermano. Yo estuve casi un mes fuera de la casa. Mis hijas me recibieron con papeles, con mensajes que me extrañaban. Toda mi familia, mis primos, mis amigos más cercanos estuvieron aquí. Fue algo muy bonito, la verdad. Pero yo me sentía raro, no sé, yo me sentía extraño. Pude ver a mi bebé. Tal vez ustedes no me lo van a creer, hermano, pero mi bebé tenía 4 meses y yo casi tuve un mes fuera. Cuando yo lo abracé, él no me quiso abrazar, vaya, él me rechazaba. Él tenía 4 meses y me rechazaba. Lo primero que yo hice fue, pues, obviamente, entré, me bañé y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? A mis amigos, a mis primos, a todos los que estaban aquí, espérenme media hora, ahorita regreso. Entonces yo le dije a mi esposa, llévame al Santísimo. Llévame al Santísimo porque yo quería darle gracias a mi Señor. Cuando yo estaba en la cárcel, hermano, yo me imaginaba y cerraba los ojos y yo me imaginaba que estaban esos retiros frente al Santísimo, viendo cómo la gloria de Dios se manifestaba cuando nosotros orábamos. Ahí muchos hermanos se liberaban y yo me imaginaba eso. Yo me imaginaba eso en la cárcel, yo me lo imaginaba. Entonces yo le dije a mi esposa, llévame al Santísimo, yo quiero ir a darle gracias a Dios porque se lo prometí, porque yo le dije, Señor, lo primero que yo haga cuando llegue a mi casa es ir a darte gracias. Y fuimos, hermano. Y nuevamente el Señor me volvió a hablar. Yo les digo, hermano, yo no tengo revelación que Dios me hable directamente, que me ponga en algún momento una palabra en mi mente o algo así, o que yo lo vea físicamente, o que tenga visiones, no. Iba entrando al Santísimo y entonces me encuentro con una muchacha que es nuestra madrina de anillos precisamente, cuando nosotros nos casamos y ella iba entrando al Santísimo, era como a las 4 de la tarde, con una guitarra, con una guitarrita. Entonces yo sentí que Dios me dijo que, que yo tenía que aprender a tocar guitarra. Y fui y me puse de rodillas ante el Señor y le dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias por haberme traído hasta aquí, gracias por haberme liberado de esa cárcel, de ese encierro. Gracias, Señor. Yo te prometo que a partir de ahora yo quiero evangelizar, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero hablarle al mundo de ti. Yo quiero decirle que tú eres un Dios vivo. Y, y bueno, hermano, ya lo demás es historia. Empecé con una guitarrita vieja que tenía ahí, así fue como empecé. Así fue como empecé a ensayar. Después me compré una guitarrita en un garage, en una Yarsal. Y así, poco a poquito es como he ido aprendiendo. El día que yo presenté mi disco, que les hice el video donde les decía que ya mi disco estaba disponible, yo me puse a meditar un momento y le dije al Señor, yo siempre tuve un sueño, hermanos. Yo siempre tuve un sueño de querer ser un gran cantante. Aunque no tengo una voz muy bella, yo siempre quise ser un gran cantante para que la gente me viera, para que la gente me aplaudiera.
El día que yo dije que mi disco ya estaba disponible en las plataformas digitales, yo le hablé al Señor y le dije, Señor, lo logramos. Lo logramos, Señor, porque yo te lo prometí, que yo te iba a servir, que yo te iba a cantar a ti, que yo te iba a alabar a ti. Sí. Tal vez yo no cante de la mejor manera, tal vez yo no sea el mejor predicador ni el mejor orador, pero yo me siento muy orgulloso de una cosa. Esas 12 canciones que están en ese disco que yo creé e hice para que la gente se acerque y tenga un encuentro más con Dios a través de la música. Esas 12 canciones, todas, 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 yo las escribí. Algunas de ellas, pues, por ejemplo, la del Hijo Pródigo es de San Lucas, el autor, pero todas esas son alabanzas que yo las he compuesto y eso me hace sentir orgulloso. Y por eso le digo al Señor, lo logramos, hicimos, lo hemos hecho. Yo, yo tengo muchos sueños, yo tengo muchas metas. Quisiera algún día poder cantar, predicar delante de las grandes multitudes, no para que la gente me vea ni para que la gente me aplauda, no, porque yo siento que yo estoy enamorado de Dios y yo quisiera que la gente conociera a Dios, yo quisiera transmitirle a la gente a Dios. Ojalá que algún día el Señor nos conceda ese sueño. Yo les agradezco también a ustedes que me han apoyado mucho, que me han seguido siempre fieles. También hay gente que no está muy de acuerdo con lo que yo hago. De hecho, yo no tengo mucho apoyo de parte de mi esposa por esa parte. Yo gasté cerca de $10,000 ahorita en el disco que hice porque pues son 12 canciones y ella no estaba muy de acuerdo, pero el Señor no me ha dejado de bendecir. Yo no tenía ese dinero en la bolsa, sin embargo, el Señor siempre me ha ido bendiciendo, sobre todo con un trabajo. Y el Señor es grande, hermano. Yo soy una persona que ha sufrido, que tiene sus heridas. Una de las heridas más grandes que yo siempre he tenido y que yo sé que el Señor todavía sigue sanando en mi vida es que yo y mi papá nunca tuvimos una buena relación, por ejemplo. Yo lo conocí a él cuando yo tenía 5 años, porque él embarazó a mi mamá y no se hizo responsable. Entonces, yo he tenido esa herida por mucho tiempo. Yo sé que el Señor la ha ido sanando, pero yo sé que Él se va a sanar totalmente el día que yo abrace a mi papá y yo le diga que lo amo, que le pido perdón, o que me perdone, o perdonarlo también, porque no. Por eso esa alabanza, para los que no han escuchado todavía el disco, o los que no saben dónde lo pueden encontrar, están todas las plataformas digitales. Esa alabanza del Padre Amoroso es una alabanza que yo la escucho y me hace llorar mucho porque todas las canciones, casi todas tienen algo de mí, pero sobre todo creo que esta, tal vez la del Hijo Pródigo, son de las que más se identifican o de las con las que más me identifico. Entonces, el Señor también a través de este disco ha querido irme sanando, porque como dice esa canción, yo nunca tuve las caricias de mi padre. Crecí pensando que tal vez nunca me amó y fue lo contrario con el cariño de mi madre, que por hacerme feliz todo me lo dio. Pero un día me hablaron de mi padre, dice la canción, que allá en el cielo tiene un sitio para mí. Y también mi papá no conoció el amor. Mi papá quedó huérfano a los 13 años. Se tuvo que ser responsable de una familia a esa edad. Entonces, yo he tenido esas heridas, la verdad es que he luchado también, yo he luchado con mis heridas, pero el Señor sigue manifestándose, hermanos.
Yo me da mucho, mucho gusto que ustedes me sigan, que ustedes me apoyen, que me comenten mis videos. Decía un hermano que así como estaba yo orando, esa es la manera correcta de orar. Así es como oramos nosotros, hermanos, los católicos. Para nosotros los católicos el centro de nuestra vida es Jesucristo. Y si no es así, hermano, entonces no estamos bien. Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Él es el único que nos da vida eterna. Él es el único que dio su vida por nosotros en esa cruz, en la cruz del Calvario. Pero también es el único hermano que cuando estaba desnudo, a punto de morir en la cruz, ya despojado de todo, le ofrece al discípulo amado, y anote esa frase, discípulo amado, a su mamá. Yo me considero un discípulo amado y la Virgencita me ha acompañado siempre, 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 en cada paso de mi conversión, en cada paso de mi caminar. Yo hoy por hoy puedo decir, a mí me sacó de la cárcel y del centro de detención de migración el Rosario, porque yo les digo, hermanos, cuando yo estuve en la cárcel, toda mi familia, los hermanos, todo el grupo orando. Yo hablaba con mi mamá, con mi esposa, y ella me decía, ¿sabes qué? En tal parroquia, pues saliste en las intenciones, me dijeron que te habían puesto las intenciones. En tal parroquia oraron por ti, en tal parroquia pidieron por ti. Eso es un regalo que el Señor me ha dado, que a través de las oraciones de mis hermanos, de la intercesión de mis hermanos, yo pude salir de la cárcel. El rosario es muy poderoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la meditación de la vida, del crecimiento, de la pasión, de la muerte y de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el rosario uno contempla la vida completa desde el principio hasta el fin, si se le puede decir así, bueno, desde el principio hasta la asunción venida de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Así que yo les agradezco, hermano, porque me sigan. Dice un hermano por ahí que mi testimonio es mejor que el de Fernando Casanova. La verdad es que antes de yo empezar en los caminos de Dios, una vez escuché un video de Fernando Casanova cuando hablaba de que él no encontraba el purgatorio en la Biblia, pero dice, pues ¿cómo lo voy a encontrar si me lo quitaron de los libros que yo tenía o los tenía? Donde estaba era donde yo me lo había quitado, ¿no? Haciendo referencia a Macabeos. Y bueno, el Señor se ha ido manifestando, se ha manifestado siempre, siempre, siempre se ha manifestado en mi vida. Recién la última prueba que pudimos afrontar fue cuando hace un año, bueno, en diciembre, el hijo, mi esposa tiene dos hijos antes de que yo la conociera. El hijo pequeño se vino, de repente quiso venirse y pues bueno, teníamos que echarle la mano, se vino. Los que me siguen desde el principio, cuando yo empecé con este TikTok, con esta página, saben que yo les pedí oración muchas veces porque fue la angustia muy grande. 3 meses casi estuvo batallando en la frontera. Un muchacho de 18 años, joven, que no había visto a su mamá desde los 8 meses. Prácticamente no la conoce, no la conocía. Y el Señor nos permitió vivir ese momento difícil también porque pasaron varias veces y los agarraron, los regresaban. Entonces nosotros orábamos el rosario y le pedíamos al Señor, íbamos a misa, hora santa, en ese tiempo estaba, bueno, pues ya estaba lo de la pandemia, ahorita en diciembre. Finalmente pasaron, yo tuve que ir a recogerlos hasta Georgia porque venía él y una primita. Y el Señor, hermanos, el Señor le dio la satisfacción a mi esposa de ver a su hijo después de 18 años. Yo creo que todos los que somos padres y sobre todo las que son madres,
que han pasado por esta situación o tienen a alguien, casi todos conocemos a alguien que ha dejado a un hijo por venir a darles un futuro mejor. Mi esposa ha sufrido mucho. Yo me gustaría que algún día ella grabara su testimonio. Mi esposa tiene un testimonio muy fuerte y bien maravilloso. Ha sufrido mucho, dejó a su hijo pequeño de 8 meses por darle un mejor futuro. Cuando ella le pidió al papá de ese niño que la apoyara, él la maltrató. Mi esposa también estuvo muy herida, también ha ido sanando, porque Dios ha sido grande con nosotros, ha ido obrando. Y bueno, finalmente ya ese muchacho está con nosotros, es uno más de la familia. Yo no lo siento como si fuera mi hijo, porque pues, obviamente no es mi hijo, es hijo de mi esposa. Yo lo quiero mucho, lo aprecio, lo respeto. No me meto con ellos para nada, ellos tienen su relación. Lo único que sí les pido a mis hijos es que lo respeten, que lo quieran. Y pues bueno, hermanos. Bueno, nos dio el coronavirus también recientemente, hace un mes. El Señor nos sigue bendiciendo, nos ha dado muchas bendiciones, nos dio el coronavirus. Y pues para la gloria de Dios aquí estamos presentes. Dice el hermano que tiene una foto de perfil, me parece que es el Papa, no sé quién es, dice que si tienen parte de tu testimonio en este tema. Me parece que estaba diciendo que predique un tema en vez de estar contando mi testimonio. Este, pues a veces el testimonio, dice por ahí que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo sé que con el testimonio muchas veces uno se identifica. Yo escucho testimonios porque también los testimonios me dan fuerza para seguir. Cuando escucho un testimonio de alguien, por ejemplo, que pasa por una prueba pero muy grande, y digo yo, wow, cuánta fe de esa persona, eso me anima, me motiva también a mí a seguir adelante. Dice, se nota que te falta el perdón en el alma, necesitas solamente a Jesús en tu corazón. Yo no necesito solamente el perdón, hermano, yo necesito también sanar mis heridas, yo necesito también amar más, yo necesito, yo necesito conocer más a Jesús, amarlo más, serle más fiel, necesito pecar menos, todo eso necesito, pero algo que yo sé que no necesito es estar ofendiendo a la iglesia o a la madre de Jesucristo. Yo estoy seguro que eso no es necesario, hermano. Porque es muy egoísta decir que uno es cristiano, que uno ama a Cristo, pero ofende uno a su mamá. Póngase a pensar. Ese vacío solo lo llena Jesús, dice el hermano Barraza. Es cierto, hermano, decía San Agustín. Ese vacío es el vacío del tamaño de Dios, que solamente Dios lo puede llenar. Bueno, yo pensaba hacer un video hablando sobre algún tema precisamente, pero ustedes vi por ahí el hermano arquero de Dios, el hermano seminarista, que al principio vi un comentario, nomás que no me quise distraer. Estaba yo bien concentrado, que él estaba llorando. Es que cuando uno escucha un testimonio, hermano, yo siento mi testimonio no es un testimonio tan fuerte, tan desgarrador, pero la verdad que es un testimonio que yo lo viví y la verdad ha sido fuerte, ha sido difícil para mí. He aprendido mucho, sigo aprendiendo todavía. El Señor me sigue hablando cada día, constantemente, a través de su palabra, a través de otros hermanos. Y pues tenemos que poner manos a la obra, en la evangelización. Yo como les dije, ese disco que yo preparé, yo hice ese gran esfuerzo. No me importó lo que me costara, fue casi más, bueno, cerca de $10,000 lo que usé. El Señor me ha bendecido grandemente con trabajo. Y pues todo
lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, porque pues Él es el único que nos da vida eterna. Si ustedes me permiten, hermanos, no sé si estén de acuerdo, podemos hacer un poco de oración. Ahora que estamos aquí, que yo me siento un poco inspirado, siento que el Espíritu Santo está orando. Tal vez haya alguien en este grupo, en este video, hay 21 personas, ojalá y fueran más, pero tal vez haya alguien en este momento que necesite escuchar alguna palabra, que necesite escuchar la voz de Dios. Y nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros somos hijos que Dios nos ha creado y nos ha pensado desde un principio. Se me olvidó contarles también que cuando yo iba a entrar a la corte previo a que me dieran la fianza, yo me puse un momento en la oración y, y abrí la Biblia y el Señor me habló, me parece que fue en el Salmo tal vez el 82 o el 86, ahora ni me recuerdo bien, pero precisamente decía, ah, eh, Dios mío, líbrame de la mano de mis enemigos que me acusan sin razón, quieren hacerme daño y yo soy inocente. O sea, prácticamente lo que yo estaba pasando, el Señor me habló a través de ese salmo y ah, el Señor me habló y me dio fuerza para que cuando yo entré a la corte el juez se portó muy bien, fue muy amable conmigo. Siempre ha estado conmigo el Señor. Entonces, sabemos 20 personas, hermanos. Si quieren, vamos a hacer una breve oración para ir terminando. Ojalá que este testimonio les sirva y les ayude también a seguir creciendo. Señor, quiero darte gracias primero que nada, amado Señor Jesús, por este momento en el que me has permitido compartir con mis hermanos ese testimonio que tú me has permitido vivir, Señor. Yo sé que tú estás aquí presente, puedo sentir tu presencia, Señor. Gracias por permitirme hablar de las maravillas que has hecho en mi vida, Señor. Quiero pedirte perdón también en este momento por todas las ofensas que he hecho contra ti, por las veces que he tenido poca fe, por las veces que he ofendido a mis hermanos, por las veces que no he creído lo suficiente. Quiero pedirte perdón, Señor, por mis malos deseos, por mis malos pensamientos, por mis malos anhelos, por las ansias y por todo aquello, Señor, que no te agrada y que atenta contra tu santidad. Y quiero pedirte, Señor, en este momento y en esta noche, por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Tú nos conoces, Señor, y tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Quizás algunos más pecadores que otros, pero todos en igual necesidad de ti, Señor. Yo te pido en este momento, amado Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, que tu poder se manifieste en cada uno de ellos de acuerdo a su fe, Señor. Manifiesta tu poder en cada uno de mis hermanos y a través de mí y de mis oraciones que estamos dirigiendo en este momento, Señor. Tú hagas obras maravillosas en cada uno de ellos, porque tú eres Dios, tú tienes el poder, Señor. Escucha esta oración que te dirijo, Señor, con humildad. Aparta la soberbia de mis labios y te pido por mis hermanos en gran necesidad.
Tal vez hay hermanos en esa transmisión que están luchando con el pecado y que sienten necesidad de ti, Señor. Están quizás a punto de perder la esperanza y la fuerza de seguir caminando, que no le encuentren sentido a sus vidas o que de pronto se sientan vacíos, Señor. Yo te pido, amado Dios, que tú les des la fuerza de caminar en tu presencia. Por aquellos hermanos que están viendo esta transmisión en este momento, que tienen problemas en sus familias, con sus hijos, con su esposa o esposo. Dale la fuerza, amado Señor Jesús, de levantarse en tu nombre. Dale la fuerza, mi Señor Jesús, de caminar en tu presencia. Levántales con tu poder, Señor. Regálalos en este momento el don de la fe, Señor. Yo te digo, Señor, yo creo. Yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Te pido en este momento, Señor, tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros y que sabes cuál es la necesidad más grande que tenemos, Señor. Tal vez necesitamos sanar alguna herida de nuestra infancia. Tal vez fuimos heridos por nuestros padres, por su desamor, como yo. Tal vez en nuestra infancia sufrimos por alguna violación. Tal vez alguien abusó de nosotros. Y eso ha generado heridas profundas en el corazón. Yo te pido, Señor, para que tú derrames tu santa bendición, Señor. Oh, Señor, puedo sentir tu presencia en este momento, Señor. Bendito sea. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor, porque te has manifestado. Bendito y alabado sea, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre. Te pido la intercesión de Mamita María, de todos los santos, tus amigos que han muerto en tu presencia, para que lleven las oraciones que estamos presentando a tus pies, Jesús, porque tú tienes todo el poder, Señor Jesús. Bendito seas, alabado y glorificado seas. Gracias, Señor, por este momento. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Todo el honor y toda la gloria sea por siempre y para siempre para ti, Señor Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias por estar aquí. Hermano que su perfil se llama Biblia versus Católico. Con mucho amor le voy a decir una cosa, hermano. No se crea que porque nosotros hablamos o le dirigimos oraciones a la Virgen María o pedimos la intercesión de los santos, no crea que nosotros ponemos a los santos, incluso a la Virgen María, por encima de Dios. Para nosotros nuestro Señor Jesucristo es y será por siempre el supremo Rey del poder. Él es el que hace todas las cosas posibles. Él es el dador de la vida. Y nosotros apelamos simple y sencillamente a la intercesión de los santos y de la Virgen María solo por una cosa, por la relación, por la gran relación que Él tuvo con Jesucristo. Porque dígame, ¿quién en este mundo conoció más a Jesús que la Virgen María? A eso apelamos, así como lo hicieron en ese matrimonio en Caná de Galilea. La fe de los apóstoles, a los cuales también pedimos la intercesión. ¿Quién como los apóstoles estuvieron tan cerca como Jesús y vieron sus milagros? ¿No? Entonces, no crea que nosotros le quitamos el lugar a Jesucristo. Quítate esa idea de la cabeza. No es así, hermano. No es así.
No, no vamos a discutir. Yo le estoy diciendo, como le dije, con cariño, con amor, y pues ojalá que lo entienda, ¿no? Él es el único que hace las cosas posibles. Nadie más. Nadie más. El único hermano es Jesucristo. Es el único nombre dado a los hombres, nombre sobre todo nombre, ante cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y en los abismos para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, eh, dice por ahí el hermano Brian, fuerza hermano Nimo. Hermano Brian, un gusto, pues, un abrazo. Dice, pues pocos como tu fe. Amén, dice por ahí la hermana. Bueno, gracias por tu testimonio. Dios y la Santísima Virgen nos bendiga. No puedo decir que eres un gran servidor del Señor. Yo también te hablo con amor. Dime, amigo. Dice, así mero, los católicos sabemos que Dios es el único y María es su madre. Amén. Pues así las cosas, hermanos. Voy a terminar esta transmisión y quiero darles gracias. Este, quiero darles gracias a todos, a los que se perdieron esta transmisión. Yo la voy a guardar y la voy a descargar. No sé si sepan que también se pueden descargar las transmisiones de TikTok para poder guardarlas y para poder subirla después hasta al YouTube. A los que se perdieron esta transmisión, compartí un poquito mi testimonio y se puso algo intensa la cosa. Fue gracia de Dios, del Espíritu Santo, porque no eran los planes de Dios son perfectos y yo no pensaba hacer eso, pero el Señor se ha manifestado. Y pues la verdad es que Dios hace las cosas como a Él le conviene. Seguramente había por lo menos una persona en esta transmisión que necesitaba escuchar lo que yo dije y pues el Señor así lo ha querido. Así que los que llegaron un poquito tarde, por ahí vi a la hermana Meli Carmen. Estamos hablando también por su hermano, me parece que creo que se llamaba José o Luis, no me recuerdo bien, pero yo lo tengo en mis oraciones, ¿no? Entonces, ah, voy a guardar ese testimonio y a los que lo quieran ver completo, pues, a pesar de que no lo vi todo, lo hablé un poquito, sobre todo de mi conversión, no hablé mucho de mi niñez, ni de mi infancia, ni nada de eso, pero solo hablé un poquito de mi conversión, fue algo que tocó mi corazón, lloré, y y, y fue algo muy bonito. Lo, lo voy a guardar y lo voy a poner en YouTube. De hecho, yo ya compartí mi testimonio en algún lugar. Dice por ahí, recen el rosario, lean la Biblia, tomen agüita. Yo había pensado hacer un TikTok en la mañana, estuve pensando hacer un TikTok de... Eh, lo pensaba hacer así. Y si alguien lo quiere hacer y me lo gana, pues que bueno, no importa. Señales de que eres un católico tibio. Pues no lees la Biblia, no vas a la iglesia, no rezas el rosario, así, algo así lo pensaba hacer, no, pero después pues ya no tuve tanto tiempo y después pues bueno. No. Dice Doris, hermano, ¿cómo está? Pues estamos despidiéndonos, ya casi vamos a terminar. Este, a los que todavía no me sigan en mis páginas, por ejemplo, tengo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Sobre todo en YouTube me gustaría llegar a 1000 suscriptores, solamente tengo 500. Así que los que no me sigan en TikTok, en YouTube, les pido porfa síganme en YouTube para llegar a 1000 suscriptores. Podemos hacer esto mismo que estamos haciendo aquí, podemos hacerlo por YouTube y por YouTube automáticamente se queda guardado para que la gente lo pueda seguir viendo. Entonces, y nomás le voy a responder, hermano, dice Biblia, el hermano que dice que el rosario es antibíblico. El rosario no es antibíblico, hermano, porque el Padre Nuestro está en la Biblia y el Padre Nuestro es parte del rosario. Y pues también el Ave María está en la Biblia, ¿no? El repetir palabras, dice Jesús, no repitan vana palabrería. Pero resulta que Jesús oró por tercera vez cuando estaba en el huerto de Getsemaní, repitiendo las mismas palabras. Repetir pasajes de la Biblia no es pecado, porque usted me va a decir que repetir un salmo o una palabra de la Biblia es pecado, pues entonces, imagínese. Nosotros lo que hacemos es repetir las palabras de la Biblia. Entonces, bueno,
Eh, en YouTube me encuentran como Nivo Martel, así como me encuentro aquí, así me encuentran. Y pues pásenle la nota a sus amistades, a sus amigos. En vez de que le manden un meme, digan, mira, este hermano necesita suscriptores en YouTube, síguelo. Entonces, para llegar a 1000 suscriptores, podemos hacer eso más seguido en YouTube. Ahorita aproveché porque mi esposa no está, se llevó a los niños, solamente tengo al bebé, pero está dormido. Entonces aproveché para hacer esto. Y pues bueno, les agradezco mucho. Hermano arquero, eh, se perdió lo mejor, hermano. Se fue y se perdió lo mejor. Pues gracias, hermanos, por todo. Eh, Dios me los bendiga siempre. Me encanta tu camisa. Fíjese que fui a Orlando, yo vivo en Miami, fui a Orlando hace como 4 meses de vacaciones con la familia y por allá la vi en una tienda y me gustó, me la compré. Gracias. Dice, pero no es bíblico el rosario. Bueno, el rosario es bíblico y para muestra, si quiere googleé la parte donde dice Dios te salve María. Si lo googlea, ¿sabe qué le va a aparecer? San Lucas 1:27. Así de fácil. El rosario nunca fue bíblico, los apóstoles no lo predicaban. Dice, ¿quieres que te etiqueten un video del padre Juan? Juan, Juan Molina, Juan Molina, Juan Molina. Dios te salve es un saludo, sí, Dios te salve es un saludo, pero está en la Biblia, ¿no? Fíjese, hermano, se lo ve de esta manera. El, el ángel solamente va, sí, el padre Juan Molina, ok, bueno, el ángel solamente va y transmite las palabras que mismo Dios hubiese querido decir a la Virgen María. ¿Por qué Dios no baja y se las dice a la Virgen María? Porque pues, a Dios nadie lo ve, dice Jesús. Precisamente en los evangelios de estos días estaba hablando de yo y el Padre somos uno solo, el que me ve a mí ha visto al Padre. Bueno, entonces es un saludo, no una oración. Yo le pregunto a ustedes, ¿de cuándo acá es pecado repetir versículos bíblicos? Dígame usted, Jesús repitió desde la cruz, por ejemplo, Padre, me has abandonado, Salmo 21. Los billones en formar gente y comprar Biblias. El ángel no pudo orar a nadie más que Dios. Bueno, hermano, ya, yo ya estaba terminando la transmisión. Después de la oración no voy a terminar debatiendo, ¿verdad? Así que bueno, les decía, Nivo Martel, así me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? YouTube, TikTok, en todos lados me encuentran así. Así que hermanos, gracias por acompañarme en este momento muy bonito. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja mucho. Y pues nada, hermanos, cuídense mucho. A ver si luego podemos hacer otro momento de oración y otra transmisión. Así que hasta luego. Voy a poner esa transmisión, la voy a descargar y la voy a guardar en YouTube para los que quieran verla nuevamente desde el principio. Hermano Mauro, muchas gracias, hermano. Yo creo que usted parece que no es católico, pero yo sí, mi respeto para la gente que como usted y como hay otros cuantos que yo aprecio de aquí, que son respetuosos y que yo los respeto también. Y oro a Dios siempre para que el Señor haga su obra en cada uno de ellos, ¿no? Así que, ¿para cuándo el próximo live? Pues yo nunca aviso, siempre cuando hago los live, pues siempre lo hago de sorpresa, ¿no? Pero sobre todo lo voy a guardar y lo voy a poner en el YouTube para que si alguien más quiere verlo, pues lo pueda ver. Así que gracias, que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho y descansen, hermanos. Hasta mañana. Acuérdense, mañana es domingo, día de ir a la misa. ¿Ah? Domingo sin misa, semana sin gracia. Y no ponga de pretexto porque no va a decir, ay, es que yo no voy a misa porque no puedo comulgar. No importa, hermano. No se pierda el mensaje que el Señor tiene que darle a través de su palabra. Aunque usted no pueda recibir la Eucaristía porque esté en pecado, porque no esté casado, qué sé yo, vaya y escuche la misa. Viva la misa y tenga una comunión espiritual. No importa, que una cosa no le impida a la otra. Así que bueno,
Hasta mañana, hermanos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Gracias.